Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un hombre que cree en la libertad por sobre todas las cosas, porque siempre expresa su punto de vista. Quienes lo adoran, pues lo idolatran, ¿no es cierto? Tiene un entorno muy sólido en redes que le da aplausos, que le regala adjetivos muy buenos, ¿no? Y que le pide más libros. Y en el otro extremo tiene a unos haters horrorosos que lo insultan, que le dicen de todo, y él sigue sobreviviendo, es politólogo, es escritor, colabora en varios medios de comunicación, también trabaja en las redes, de hecho tiene una participación en YouTube y escribe. Y su último libro se llama Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo, y la dedicación es muy cáustica. Dice: a los jóvenes que no pudieron idiotizar. Estoy hablando de Agustín Laje Arrigoni, que bueno, tiene 34 años, para muchos es un chiquiviejo total, y pues él se ha descrito a sí mismo, espero que me corrija, como un hombre que es antifeminista, por supuesto antiagenda de aborto, anti todo, conservador y de derecha o ultraderecha, no lo sé. Agustín Laje Arrigoni, buenas noches. Bienvenido a Vida y Milagros. ¿Qué tal? Bueno, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, es un placer. ¿Te he descrito bien? ¿Cómo te describes? Porque, claro, en este libro dices que hay una generación idiota, ¿no es cierto? Y hablas de todos las grandilocuencias etarias, ¿no? Millennials, la generación X, Y, Z, sí, los baby boomers, ¿no? Los nativos digitales, etcétera, etcétera. ¿Quién eres, Agustín Laje? Un escritor de derechas. Los antifeministas a veces me rotulan de esa manera, pero yo ya ni sé qué es el feminismo. Yo ya no sé lo que es el feminismo en un mundo que le da premios a hombres que compiten en categorías femeninas de natación, por ejemplo, de fútbol. Pero felizmente ya se rompió eso, ¿no? ¿Sabes? Sí, más o menos. Una larga discusión de las atletas y deportistas mujeres. Sí, pero en muchos otros campos sigue siendo exactamente lo mismo. Yo no sé, entonces, en ese sentido, qué soy el feminismo como para yo ser antifeminista. Entonces yo prefiero simplemente decir, soy un escritor de derechas. Pero como la palabra derecha tampoco existe más, porque hoy existe solamente la ultraderecha, es bastante curioso, porque en nuestro abanico de las categorías político-ideológicas ha desaparecido tanto la ultraizquierda como la derecha. Vos hoy tenés candidatos que son de centro-derecha, de centro-izquierda o de ultraderecha. Es decir, no existe más la idea de la derecha. Bueno, yo creo ser de derecha, eso de ultra, extrema, ¿no? Son aditamentos con los cuales yo no me sentiría muy cómodo. Y yo te he escuchado en varias ocasiones, y creo que además eres un hombre que cree en la libertad, porque das tu punto de vista, polemizas, generas mucho debate. Pero creo que es bueno escuchar los puntos de vista. Sí, yo creo en la libertad como un rango de acción que se sustrae de los tentáculos del Estado. Claro, tengo que aclarar esto porque la palabra libertad es multívoca, es decir, tiene muchas acepciones posibles. La acepción que yo me siento cómodo es la idea de una libertad como una acción que está sustraída al control del Estado en un mundo donde el estatismo es cada vez más atroz. Ahora, este programa es como un viaje a tu yo interior, ¿no? A la persona que está detrás del personaje, detrás del politólogo, detrás del escritor argentino que ha publicado, bueno, ya ¿cuántos libros? Por Dios santo, 6, claro. Los mitos setentistas, las mentiras fundamentales sobre la década del 70, cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista, el libro negro de la izquierda, la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, y la generación idiota, que es este libro, una crítica al adolescentrismo. Entonces, siempre, y quiero viajar a tu mundo interior, ¿siempre quisiste ser politólogo? ¿Siempre estuviste interesado en la política? Eres muy joven.
No, de hecho, a ver, el interés por la política, en mi caso, tiene que ver con una vivencia personal del adoctrinamiento político. ¿Ya? ¿Cómo así? Claro, yo fui a un colegio muy izquierdoso, extremadamente izquierdista. Por ejemplo, creo que lo puedo graficar bastante bien con este caso. Uno iba a la sala de los preceptores y se encontraba con un gigantesco cuadro del Che Guevara. O te ibas a la sala de los maestros y te encontrabas con un gigantesco cuadro de Fidel Castro. En materia... o sea, izquierda total. No, izquierda de verdad. En materias como química terminábamos hablando sobre qué buena que había sido la guerrilla en los años 70 en la Argentina. Imagínate acá tener clases de química para que te digan qué lindo que eran los muchachos de Sendero Luminoso. Sí, qué buenas las bombas. Claro, más o menos así era el ámbito y las cosas que se discutían en mi colegio. ¿Y toda tu escuela fue toda tu edad escolar fue en un colegio de izquierda? Sí. Sí. O sea, toda mi etapa de lo que en Argentina se llama el secundario, que es entre los 12 y los 17 años. Entonces, bueno, en ese contexto... ¿Tus padres eran de izquierda? No. Yo no provengo de una familia demasiado politizada, pero tampoco de una familia apolítica. Es decir, la política tenía un lugar en las discusiones familiares, pero no era tampoco el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, sí que hubo un contrapeso dentro de mi familia, porque cuando yo les comentaba las cosas que habíamos estado viendo en el día o en la semana en el colegio, ahí se generaba una especie de discusión y de puesta en cuestión, ¿no? Sobre la mesa de las cosas que se nos decía en ese ambiente, en ese colegio. ¿Quién te puso en ese colegio? Yo quise ir. O sea, ¿Tú? sí, claro. ¿A los 11 años? Sí, porque el colegio primario, al cual vos vas de entre los 6 y los 11 años, no tenía colegio secundario. Entonces, con mis amigos buscamos un colegio más o menos por la zona para ir todos juntos al mismo colegio, y ese era el colegio de la zona. Pero no sabían que se hacía adoctrinamiento. No. Y además, ya estando en la lucha, es decir, teniendo que enfrentarme a los profesores, porque todo esto me generó una gran obsesión. Es decir, darte cuenta que un profesor no te está educando, sino que te está adoctrinando, es duro, porque hace que toda tu idealización del lugar en el que vos estás se caiga a pedazos. De un momento a otro el colegio se convierte en tu enemigo político. Entonces, para enfrentar a tu enemigo político, te das cuenta que tenés que empezar a formarte políticamente. Y eso fue lo que me pasó. Yo no quería rendirme a eso, yo quería hacerle frente a eso. Y empecé a hacerle frente. Y empecé a ver cómo esta gente, o sea, los profesores se incomodaban. Y no solo se incomodaban, sino que, te pongo un ejemplo. Una vez se me ocurrió poner los carteles de las víctimas de la guerrilla en el colegio. Han sido casi miles. Se mueren. Han sido miles. Sí, claro. Los profesores me las destrozaban. Claro, casi. Fotos de niños que fueron masacrados por la guerrilla. Y los profesores iban, los sacaban y los rompían. Los mismos profesores. ¿Y tú qué les decías? Bueno, a ver, yo tenía que tener ciertas precauciones, pero entonces los incomodaba en el curso. Cuando ellos querían cantar loas a las guerrillas de los años 70, yo les retrucaba. ¿Y qué me puede decir, por ejemplo, sobre la matanza que tuvo lugar en tal año, en tal lugar? Estas fueron las víctimas. Yo ya me conocía los casos más emblemáticos de memoria y tuve que empezar a memorizar muchos datos para poder enfrentar en el debate. Esos fueron mis primeros debates. Y fue interesante porque en un momento la directora del colegio me convoca a su despacho y me dice, los dos sabemos que vos no estás cómodo acá y nosotros no estamos cómodos con vos. Así me dijo. Pero... ¿Cuántos años tenía? Yo en ese momento había tenido 16. ¿Y qué le dijiste? 16. Entonces dice, queremos que te cambies de colegio, pero es que tu conducta no es tan mala como para tener una excusa para echarte de acá. Entonces lleguemos a un trato, me dice. Ándate del colegio. Y yo le dije, ¿y quién te dijo que yo estoy incómodo? Yo no estoy incómodo, estoy pasándola muy bien. Es que en verdad la estaba en el fondo pasando bien, porque eso me obligaba a una cosa que en ese nuevo libro defino como una autoeducación radical. Yo me tuve que educar en política a mí mismo, porque era eso o ser adoctrinado. Pero al salir del colegio, yo nunca pensé voy a ser politólogo. Eso lo viví como un hobby.
Cuando yo salí del colegio me metí en ingeniería en sistemas porque había empezado a trabajar desde los 15 años en diseño de páginas web. Y dije, bueno, yo no vengo de una familia con dinero, ni mucho menos. Yo tuve que pagar mis estudios y mi fuente de ingreso era la informática. Dije, voy a profesionalizarme en la informática. Pero las vocaciones son a veces demasiado fuertes y las cosas de la vida se van acomodando para sacarte de ese lugar y devolverte a tu naturaleza. ¿Tú tuviste que pagar tus estudios escolares? Los universitarios. Los universitarios. Pero claro, con la informática. Con la informática, pero yo ya trabajaba desde los 15 años, en verdad. ¿En qué? Diseñando páginas web. Ok. ¿Y qué le dijiste qué te dijo la directora cuando le respondiste yo estoy muy cómodo? Y, a ver, no se esperaba la respuesta. Ella daba por sentado que realmente yo no aguantaba ir a ese colegio. No recuerdo exactamente qué fue, pero ahí se terminó el diálogo. Es decir, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Nada. ¿Cómo defines tu paso por la secundaria? ¿Una pesadilla? No. ¿Un gran reto? Una bendición, le debo todo. Ellos pueden pensar quizás que yo estoy enojado, no, al contrario, yo estoy agradecido, porque si no hubiese yo pasado por esa instancia, yo nunca hubiese conocido qué es el adoctrinamiento y nunca me hubiese podido defender de él. Y si no me podía defender de él, yo no hubiese conocido nunca la esencia de lo político. Generar una relación amigo-enemigo en un aula es algo que es tremendo. Es el contacto más directo con la política que puede tener un joven. Encontrar en su profesor un enemigo político. Es una cosa tremenda. ¿Por qué no eres comunista? Porque creo en la libertad. El comunismo es liberticida. El comunismo supone que necesitamos una autoridad centralizada que digite la vida de las personas para conseguir un valor llamado igualdad. Yo prefiero la libertad. Y estoy seguro de que la libertad solamente puede congeniar con la igualdad ante la ley. Es decir, el tope de igualdad al cual podemos llegar para seguir siendo libres es el reconocimiento por parte del Estado de que todos nos debemos sujetar a las mismas normas. Ahora, cuando el Estado dice, no me gusta, además que haya determinadas, por ejemplo, desigualdades de otro tipo, vamos a decir, un tema que está muy en boga, desigualdades de género. Porque quizás que las mujeres están escogiendo determinados ámbitos de la vida pública que no tienen las mismas consecuencias que los hombres, entonces vamos a cambiar la estructura de las decisiones, por ejemplo, con subsidios. Bueno, eso ya para mí es una afrenta contra la libertad y eso ya implica tratar desigualmente a las personas frente a la ley. No soy comunista porque la izquierda es liberticida, porque ha sido asesina y genocida. Es decir, a veces nos olvidamos, pero la izquierda se llevó 100 millones de muertos en el siglo XX. Habitualmente cuando pensamos en los grandes genocidios del siglo XX, obviamente el primero que nos viene a la mente es el nazismo. Ahora, claro, salir a la calle con una cruz esvástica es para terminar preso. Y ojo, no se vaya a interpretar que yo estoy defendiendo eso porque estoy muy lejos de esas posiciones, afortunadamente. Pero salir allí a la calle, por ejemplo, con una camiseta con la hoz y el martillo, es cool. Salir con una camiseta del Che Guevara, es cool. Es cool ser comunista. Y yo quise rebelarme a eso. ¿Tú no quisiste hacer ese tipo de cool? No, porque además hay otra cosa, que ellos creen que son rebeldes pero son parte del sistema establecido. Eso es lo más triste de todo. Muchos jóvenes que piensan que son rebeldes por estar con todas esas ideologías y en definitiva son las mismas ideologías que te bajan de Hollywood, de Netflix, de Naciones Unidas, de los colegios, de las universidades en general. Y creo que el verdadero rebelde es el que puede pensar por sí mismo y llegar a sus propias conclusiones. Eso me lo enseñó una persona muy importante para mi vida que fue mi abuela. Ella fue fundamental contigo, ¿no? Fue fundamental porque yo después del colegio, como te decía, mis padres son laburantes. Mis padres han tenido que laburar para tratar de llegar a fin de mes y había veces que ni siquiera se podía llegar bien a fin de mes. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá es abogado y mi mamá? Madre empleada municipal. ¿Y la relación con tu papá es distante? No, es muy buena. Ah, qué bueno, porque leí... No sé por qué lado, es muy buena. Que no tenían tan buena relación. Lo que pasa es que mis padres se separaron cuando yo era chico. Entonces, obviamente, mi relación
más significativa girado en torno a mi figura materna. ¿Qué verdad descubriste que te costó procesar? Estoy hablando del ámbito personal. Que la plata no es tan importante como uno cree. Y que perseguir la plata te puede hacer perder de muchas cosas. Porque yo entré en ingeniería en sistemas persiguiendo la plata. Es decir, como te decía, al no venir de una familia pudiente, yo no tenía la libertad de decir, quiero estudiar filosofía, quiero estudiar ciencia política, sociología. No, andá a estudiar algo con lo cual puedas vivir. Claro, y yo ya sabía algunas cuestiones de informática, vamos a estudiar eso. Y a los 3 años de estar estudiando ingeniería en sistemas... 3 años. 3 años. Tercer año, ok. Estaba ya en tercer año, donde ¿Qué pasó? ya las empresas te van a buscar ahí. Sí, claro, y estás a la mitad de tu carrera. Estás a la mitad de la carrera, ya tenés una buena salida laboral, y lo que pasó fue que escribí por hobby un libro titulado Los mitos setentistas, el primero que vos leíste recién. Y ese libro tuvo un relativo impacto dentro del público lector de los asuntos de los años 70 en Argentina. Y me valió una beca en Estados Unidos para estudiar contraterrorismo. Entonces yo me fui a Washington, a una universidad de Washington, D.C., y estudié contraterrorismo allí, creo que era 1 mes y medio, algo así. Y eso fue mi primer estudio de ciencia política real, ya no como hobby. El libro había sido un hobby. Entonces, cuando regresé y tuve que volver a enfrentar la física, la matemática, la electrónica, los algoritmos, dije, es que no quiero hacer esto. Yo me veo el día de mañana sentado programando en una computadora, o me veo estudiando, escribiendo, investigando. No, me veo haciendo esto otro. Pero ¿y cómo hago? Porque, a ver, tengo que ir y decir a mis padres, voy a dejar esta carrera de 3 años que ellos me habían ayudado a pagar. Me ayudaban, ¿sí? Además, vivir en la casa materna ya era una ayuda de por sí. Total. Tengo ¿Cómo además, fue ese día en el que dijiste? No, casi se mueren. Lo que me dijeron fue, ¿y por qué no abogacía? ¿Por qué ciencia política y no abogacía? Que más o menos es lo mismo, me decían ellos, pero tenés una salida más segura. ¿Qué hace un politólogo? Y la verdad es que hasta el día de hoy yo no sé muy bien qué hace un politólogo. Entonces, ellos tenían algo de razón. Y yo tenía un problema mayor, que es que la única universidad que daba ciencia política en mi ciudad, Córdoba, era la más cara de todas. Y no tenías plata. Y no tenía plata. Yo llegué a tener 4 trabajos a medio tiempo para poder pagarla. ¿Qué tipo de trabajos? Bueno, fui acomodador en un estadio, los chicos estos que te reciben con la linterna y que te llevan, trabajás por las propinas más que nada. Fui organizador de una cancha de fútbol, organizaba los equipos, las planillas, cobraba los equipos, seguía haciendo las páginas web. Y algunas temporadas pude conseguir una visa laboral en Estados Unidos para ir a trabajar a hoteles. Y los hoteles yo era el housekeeping. ¿Qué es eso? El que limpia los cuartos. Así que me las pasaba 3, 4 meses por año limpiando habitaciones de hotel, y con eso regresaba a Argentina con algunos dólares de ahorro, y con eso podía sostener un poco la cosa. Entonces, para los que piensan que Agustín Laje es un facho, un machista, homofóbico, recontraconservador, porque ha tenido la vida fácil, ¿qué le dices? Que se equivocan de plano. A ver, sí, porque pasa que ellos tienen una caricatura de la persona de derechas, que es la persona que nació en cuna de oro, sí, claro, la persona que tuvo todo de arriba, todo fácil, y eso puede haber sido verdad en algún momento. Yo creo que hoy es exactamente lo contrario. Cuando vos vas a ver a las personas más de derechas en la sociedad, no son precisamente los sectores más privilegiados. Hoy los sectores más privilegiados son los que terminan siendo más bien progresistas, globalistas, en todas esas líneas. ¿Hay algo que te haya afectado en todo este tiempo? ¿Algo que te hayan dicho y que sí te ha dolido? Hay algo sí, hay algo que me ha afectado, pero después en el libro negro de la nueva izquierda, que fue el libro que me saca a mí de Argentina hacia afuera, hay una cita de ese libro que está mal. Hay una cita que era una fake news. Evidentemente, uno escribe un libro
y en ese libro hay 700 citas y había una que era una fake news. Es decir, a los periodistas se le pasan las fake news también. Hay tanta fake news que no es poco habitual que a alguien se le pase una fake news. Y me atacaron terriblemente como este libro está plagado de fake news porque acá tenemos la prueba de esta cita. Y eso durante un tiempo me afectó, porque yo pensé, ¿cómo se me puede haber pasado esto? Y después digo, pero claro, ¿cómo no se me va a pasar? Si estamos en un momento post-verdadero donde hacer una fake news es lo más fácil del mundo, donde incluso hoy tenés programas de inteligencia artificial que te pueden generar imágenes fakes y vos no las podés distinguir de la realidad. Bueno, evidentemente yo tuve un control deficiente en esa cita y lamentablemente la primera edición de ese libro se publicó así, pero eso me afectó, pero es ya no porque es una burla, sino porque es una culpa que, digo, fue culpa mía. Fue culpa mía porque yo no chequeé dos veces esa información. Y bueno, mucha gente se agarró de eso para decir, este libro no sirve porque entre 700 citas hay una que estuvo mal. Después la sacamos a la cita y ya está, pero quedó eso como idea general. Claro, trataban de deslegitimar. Sí. Se entiende. Y un error lo comete cualquiera. Vamos a ir a la pausa. Bien. Vamos a hablar de tus errores y de tus aciertos. ¿Vale? Vale. Bueno, muy bien. Estamos entrevistando a Agustín Laje. Ya venimos. Bueno, muy bien. Estamos entrevistando a Agustín Laje Arrigoni, que nos está contando su vida y sus milagros. En el bloque anterior, cuando te pregunté cuál había sido tu gran derrota, tu gran decepción, tú empezaste diciéndome que llegaste a entender que no todo era dinero, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué eso es una gran decepción? No, a ver, porque eso fue lo que me produjo mucho estrés. La idea de, estoy estudiando ahora ciencia política. Y no voy a ganar tanta plata. ¿Y voy a poder vivir? O sea, ni siquiera tanta plata, era de cómo se supone que yo tenga ingresos con esto. Y yo me enfermé incluso, como te dije en el 2013. No por eso, sino es que no dormía, pero claro, además a todo eso se le sumaba ese estrés de, ok, en 2 años, 3 años... ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Y una vez, tomando unas cervezas con Nicolás Márquez, que ha sido un gran amigo, socio y maestro, yo le comentaba, no sé si hice bien en pasarme a ciencia política. Yo antes trabajaba además en temas de informática, ya estaba a punto de entrar en las empresas a trabajar como ingeniero y me hice esto, no sé si... Me dice, para, dice, porque vos tenés un tema ahí con la plata de que es algo que te pone mal. Dice, ¿para qué querés la plata? Me dice. ¿Cómo para qué quiero la plata? Todo el mundo quiere plata. Sí, está bien, pero la plata es un medio, no es un fin, me dice Nicolás. Nicolás es un bohemio de derechas, para que más o menos lo tengan. Pero es un medio, no es un fin. Ajá. ¿Para qué la querés? Yo te entiendo, vos querés ganar plata. Pero ¿qué te gusta tanto que necesitas plata? Bueno, me gusta, por ejemplo, venir con vos a tomar unas cervezas con amigos, salir, divertirme. No estar apretado. Bueno, dice, ¿y para eso cuánta plata necesitas? A ver, ¿qué más querés hacer? Bueno, me gusta comprarme mis libros para poder leer, me gusta tener mi biblioteca en mi casa. Bueno, está bien, pero para eso no hace falta ser rico. ¿Qué más te gusta? Viajar. ¿Te gusta? Viajar. ¿Y no viajás acaso dando charlas por todas partes? Ok, pero ¿te gustan los autos? No sé nada de autos, no me interesan los autos. De hecho, para que sepas, mi auto es un Renault Clio del año 2012. Y lo puedo haber cambiado hace mucho tiempo, pero que no me interesan. Bueno, ¿querés tener una supermansión? No, tampoco me interesa. ¿Un yate? ¿Te gustan los yates? No. Entonces, ¿para qué querés la plata? Me dice, a ver, está bien, porque es propio de la responsabilidad de un hombre adulto tener ingresos para poder sostener su vida, para no vivir como un parásito del Estado. Hasta ahí está perfecto. Ahora, vos estás, me dice, con una preocupación desmedida que te carcome por dentro porque pasaste de la gran promesa de la ingeniería en sistemas a la ciencia política que no sabes qué vas a hacer. Y yo te digo, me dice Nicolás, te va a ir bien. ¿Rico? No, quizás que no seas rico, pero te va a ir bien. Y vas a ir bien y vas a poder comprar tus libros, hacer tus viajes, tener tu familia. Te va a ir bien.
Y la verdad es que tuvo razón y eso me relajó, porque yo estaba confundiendo el medio con el fin. A mí no me interesaba realmente la plata. ¿Y ahora para qué te sirve la plata? Para poder comprar mis libros, para pagar mis estudios en España, para pagar mi apartamento en España, eventualmente para proyectar una familia que está dentro de lo que yo quiero para mi vida. Ya está. Lo que elegiste, ¿valió la pena, Agustín Laje? Súper. Valió súper la pena, pero no porque ahora a mí me vaya bien y que se vendan de a miles los libros y que, mira, yo más o menos por semana, para que vos te des una idea, recibo entre 2 y 4 invitaciones para dar conferencias en otros países. O sea, ya estoy sobrepasado y la mayor parte de las invitaciones no las puedo tomar directamente. Esta de Perú, por ejemplo, la empezamos a armar, si mal no recuerdo, hace 8 meses, porque mi agenda se llena en un año para adelante. Entonces, digamos claro, que tienes viajes y conferencias por todas partes. Para sí. ¿El 2024 está lleno? No, hasta lleno no, pero sí está lleno los primeros meses de 2024. Y el 2023 está lleno. No hay ninguna posibilidad de agregar más cosas. Ahora, claro, acá hay un asunto muy importante. Que a mí me esté yendo bien personalmente, en este caso es lo de menos. A mí lo que me importa, porque me podría ir mejor. A mí me han ofrecido trabajar asesorando políticos, pero políticos importantes, gobernadores, presidentes, campañas políticas presidenciales. Y a todo he dicho que no. ¿Por qué? Porque ya me metería en una dinámica del poder que me restaría mucha libertad. Y prefiero ganar menos y tener más libertad. Entonces, los efectos que genera el trabajo que yo estoy haciendo ahora, visto quizás no política o socialmente, porque para eso se necesita un plazo más largo, a nivel individual yo recibo todos los días mensajes de gente que me dice muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, mujeres que me dicen: he decidido tener a mi hijo después de haber leído o escuchado esto tuyo. Gente que me dice... Tú estás en contra, por supuesto, del aborto. Yo estoy en contra. Al 1000%. Sí. Chicos que me dicen: estoy estudiando ciencia política porque quiero seguir tu ejemplo. A ver, eso para mí es brutal. Brutal. Decir, ¿puede venir una nueva camada de politólogos que no sean de izquierdas? Politólogos, nadie de derecha pensaba estudiar ciencia política cuando yo empecé a estudiar ciencia política. Y ahora se está llenando, hay por todas partes. O, por ejemplo, mira, te cuento una anécdota de hace muy poco. Yo cuando lancé ese libro fue en Miami en febrero. Entro a una radio a dar una nota y estaba en un momento personal de crisis. Es decir, yo estaba diciendo, me agarré con la crisis de, tengo que seguir haciendo esto, estoy muy cansado, es que estoy agotado. Tengo que seguir haciendo, no lo tengo que seguir haciendo. Yo estaba ese día con ese rollo personal, que no me pasa habitualmente, pero ese día sí me pasó. Salgo de la nota de la radio y había un obrero de Costa Rica esperándome en la puerta de la radio. Un obrero, digo, o sea, que venía de la obra literal, así como te lo puedes imaginar. Dice, me escapé dice, estaba escuchando en la obra, la radio, no lo podía creer que vos estabas ahí. Dice, pues yo soy seguidor tuyo, dejé acá todo y me vine para saludarte, porque te tengo que agradecer. Dice, tengo tus libros. O sea, el obrero tenía los libros. Dice, tengo tus libros y gracias a eso yo estoy pudiendo educar a mi familia. Claro, imagínate mis dudas de, tengo que seguir haciendo esto, ¿tiene algún efecto lo que estoy haciendo? Mi duda se desaparece en un segundo. ¿La abuela que debatía contigo ya murió? Sí, ya murió. ¿Cómo se llamaba? Blanca Julia Fierro, y su apodo era Baba. Yo no sé por qué, es cuando era yo muy bebé, le dije así. Murió, si mal no recuerdo, en el año 2007. O sea, ella nunca llegó a ver un libro mío publicado. Por eso el primer libro se lo dedico a ella. Y si Baba estuviera sentada hoy aquí, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias. No me imagino hoy nada de lo que hago sin los momentos que yo compartí con ella y con otra gran mujer que es mi madre. Es curioso que a uno lo acusen de misógino cuando le debe todo a dos mujeres. Es curioso. ¿Dónde está tu mamá? En este momento está en Córdoba, ella vive allá, y supongo que le queda un año más laboral.
después se jubila, así que estar en su oficina, en el trabajo. ¿Y por qué lloras cuando te acuerdas de Baba? Bueno, porque suscita muchas emociones, emociones y recuerdos. Claro. Es decir, al final del día, como te decía, no hay nada más importante que las relaciones. Nada más importante. Y las relaciones más profundas son las que se dan con tu familia. ¿Qué te enseñó Baba, Agustín? La importancia del pensar, porque ella me invitó a pensar por mí mismo. En eso de escuchar las campanas y sacar tus conclusiones, significa el hombre, como ser humano, digo, no en términos de género, por favor, como el ser humano se distingue de la bestia pensando. Y yo no puedo pensar si todo lo que recibo es siempre una misma e insoportable voz. Yo puedo pensar cuando yo tengo distintas voces y entonces empiezo a contrastar la cosa. Ella me enseñó eso. Por eso, frente a la voz del colegio, me da un libro. El libro de Nicolás Márquez. Entonces yo también le debo a ella, haber conocido a mi Nicolás. maestro. Exacto. ¿Y qué has aprendido de tu mamá? La entrega absoluta, absoluta. Mi madre ha entregado su vida por sus hijos. Mi mamá me ha acompañado a mí en todo. Yo jugaba al básquet a pesar de mi 1,70 y era, modestia aparte, era bueno. Jugaba en el club más importante de Córdoba, que en ese momento era el club más importante de Argentina. Después tuve una serie de lesiones y además no seguir creciendo en estatura, naturalmente en un club tan competitivo como Atenas, que era ese club, te va dejando afuera. Pero mi madre salía del trabajo, llegaba a mi casa, no almorzaba prácticamente, me subía al auto y me llevaba a entrenar y se quedaba a ver todo el partido. Esa entrega altruista, sincera, gratuita, es lo que yo quiero replicar. Tengo que ir a la pausa, pero las mujeres que están de acuerdo con la despenalización del aborto, en efecto te han dicho que eres un misógino. Te han dicho que no le das la posibilidad a una mujer de tener la libertad y de decidir, sobre todo si en un caso de violación, por ejemplo, queda embarazada, de tener la potestad de poder impedir, ¿no es cierto?, el embarazo. ¿Por qué estás tan en contra del aborto en ese caso? Lo primero que yo diría es que la mitad de los seres humanos en gestación abortados son también mujeres. Es decir, la idea de que soy un misógino porque no quiero abortos, me parece que tiene poco sustento si lo vemos desde ese punto de vista que es desde el que yo lo veo. Yo estoy en contra del aborto en todos los casos, salvo riesgo de muerte de la madre, que yo no lo consideraría un aborto, sino que en bioética se habla de doble efecto, porque creo que la dignidad es como concepto y como cualidad intrínseca al ser humano, y que la dignidad de un ser humano no tiene que ver con que si lo deseo o no lo deseo. La dignidad es, no se adquiere, se tiene de manera inherente. Entonces, permitir que alguien le quite la vida a otro ser humano porque no lo desea, aun cuando ese ser humano está en un estado de gestación, abre muchas otras puertas. Y esto no es una creencia, es empiria. Lo que ha pasado con el asunto del aborto por causales es simplemente una puerta que abre a una ley de aborto que va avanzando. Primero es por violación, con denuncia penal, después es por violación que se la cuentes al médico, que no interviene ni la policía, ni el sistema judicial. Vos vas y le decís a un médico, oiga, ¿sabe qué? Mire, me han violado, por favor, hágame un aborto y la ley me ampara. Claro, esa es una segunda etapa. Tercera etapa, legalización del aborto a las 12 semanas. Eso lo vivimos en el 2018 en Argentina, con un proyecto de ley que no pasó, pero que en el año 2020 ya era legalización del aborto hasta las 14 semanas. Vos hoy en Colombia tenés aborto legal hasta las 24 semanas, 6 meses de gestación. Y en Estados Unidos, en determinados estados, tenés aborto hasta los 9 meses de gestación. Con lo cual, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No hay límite, porque cambiaste el concepto de dignidad. El concepto de dignidad al ser intrínseco, el ser humano hace que ese ser humano sea inviolable en sus derechos fundamentales. Ahora, cuando la dignidad se cambia por el me desean o no me desean, yo me pregunto, ¿y si yo no deseo a un niño recién nacido? ¿Por qué no lo podría matar? Estamos hablando de lo mismo. O que el niño recién nacido no depende de mí.
así como depende el no nacido de mí porque está dentro del cuerpo. ¿Qué? El que ya nació, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué? ¿Vive por sí solo? Pues vamos a matarlo. Y cuidado, esto hoy parece una exageración como muchas de las cosas que he dicho años pasados y que sin embargo lo vas a ver en la agenda pública muy pronto. Si no deseamos al recién nacido y quizás también tengamos que matarlo, quizás salvar al clima dependa de que lo matemos también. En Europa están yendo por esa. En Europa hoy te están vendiendo de que tener hijos te vuelve un criminal del clima, que estás destruyendo el clima por tener hijos. Y mira lo que es Europa. Son suicidios nacionales. España no tiene natalidad para recambiar a su gente, por eso se mete y abre las puertas a que venga gente de cualquier otra civilización o incivilización en muchos casos. Así que el aborto es un tema obviamente sumamente amplio, pero yo no admito que me digan que soy un misógino por tratar de salvar vidas de no natos que en el 50% son mujeres. Oh, muy bien, vamos a la pausa. Sí. Agustín Laje está en Vida y Milagros. Regresamos. Bueno, estamos entrevistando a Agustín Laje y este es un momento celebratorio. A ver, te voy a servir. Qué bueno. ¿Por qué vamos a brindar? Yo quiero brindar por la familia, que es algo de lo que hemos estado hablando bastante. La familia, me encanta. Sí, por la familia, que tenga un impacto real sobre la vida de los ciudadanos. ¿Has tenido, digamos, una vida feliz en familia? Sí, yo soy un nostálgico. Es decir, sueño con una máquina del tiempo para volver a vivir momentos. Con la familia. Quizás eso me hace conservador. Es decir, mucha gente dice, eres un conservador. Yo no me siento tan a gusto con esa etiqueta, porque a veces digo, ¿pero qué se supone que yo quiero conservar de hoy? Yo me siento a veces más radical, más subversivo que muchos de los que me dicen a mí que soy un conservador. Pero bueno, vamos a suponer que soy un conservador. Y quizás porque yo estoy constantemente mirando hacia atrás. Yo tengo un poco en mente esto de todo tiempo pasado fue mejor, a pesar de que empíricamente podemos mostrar que muchas cosas, incluso de mi propia vida, no son mejores ayer que hoy, pero es que el pasado tiene un sabor tan delicioso para mí y es tan trágico no poder volver. Sí, claro. ¿Sí? En cambio hay gente que está muy proyectada para el futuro, que siempre espera lo que va a pasar mañana. Y además creo que hay gente que detesta el diálogo y la discusión sobre la familia y que más bien intenta destruirla porque seguramente no la pasó bien. Sí, pero exactamente. Pero eso también tiene que ver con que nuestra política no cuida a la familia. La familia no es un órgano independiente de lo político. Correcto. Es decir, la política puede atacar a la familia o puede fortalecerla y lamentablemente se la ataca a pesar de saber que la familia como núcleo central es muy importante para generar buena ciudadanía. Salud por nuestras familias. Salud. ¿Solo murió Baba o tienes a tus 3 abuelos restantes? Ya no tengo ninguno. Entonces... Mi otra abuela murió el año pasado y mi abuelo también murió el año pasado, mis dos abuelos paternos. Sí. ¿La pareja? Así es. Murieron los dos el mismo año. Bueno, ellos estaban divorciados. ¿Quién murió primero? Primero murió mi abuelo y eso sí era inesperado. Murió de forma inesperada y yo no lo había visto hacía bastante tiempo. Me quedó pendiente. Son cosas que a veces quedan pendientes. ¿Quedó pendiente hablar con él? Sí, sí. Yo nunca fui tan cercano, o sea, fui cercano a la familia de mi padre, pero mucho más a la de mi madre. Y entonces, y mi abuela, en cambio, ella ya venía muy mal desde hacía años, estaba postrada, semi-inconsciente. Entonces eso era más esperable. Así que bueno, ya no hay abuelos vivos, pero algún día nos encontraremos de nuevo. ¿Y si hoy te vas, tienes pendientes por resolver? No, me puedo ir tranquilo. No, tener hijos, tener mi propia familia. Sí, el resto... ¿Te gustaría ser papá? Sí, claro, voy a ser papá. Muy bien. Sí, claro. Paternar ahora, es toda una bendición. Y ahí sí me van a acusar de misógino. Porque, claro, nosotros somos 4 hermanos hombres. Entonces, yo nunca tuve hermanas. Entonces digo, si a mí me toca una hija mujer... Maravilloso.
Digo, ¿cómo voy a lidiar? Porque es que no tengo experiencia. Vas a aprender. Como a mí me tocó Joaquín, claro, y claro. Yo vengo de un hogar de 5 hermanas. Claro. Nunca tuve un hermano, y con Joaquín he aprendido cada cosa, por Dios santo, Dios, hombres, no, vas a aprender. Sí. Además, escúchame, maternar es una bendición, Agustín. Sí. Tienes que tener a tus hijos, que vengan sanos. Claro. Lo más importante. Sí. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Agustín Laje? Hacer lo que me gusta. Hacer lo que me gusta. Muy pocas personas creo que pueden hacer lo que les gusta. La idea de la necesidad es demasiado fuerte sobre el ser humano como para tener la libertad de hacer lo que a uno le gusta y poder vivir de eso. O sea, poder hoy yo vivir de escritor. Hay veces que me da pudor cuando me preguntan, por ejemplo, ¿y a qué te dedicas? Típico, entras en migraciones. ¿Y usted a qué se dedica? Escritor. Porque yo pienso, ¿qué estará pasando por la cabeza de la otra persona? Se debe pensar, uy, este capaz que escribe, no sé, cuentos para la novia y, y dice que es escritor, ¿no? ¿Qué es el escritor? O sea, bueno, escritor en mi caso es poder vivir de escribir. Y de escribir libros, en una época, en un tiempo en el cual no se lee mucho. Esa es la verdad. Es decir, ¿para qué vas a leer si tenés TikTok? Bueno, ahí está el desafío. Ahí está el desafío, ¿no? Bueno, entonces que soy muy vieja, pero no entiendo a la generación que solo está viendo TikTok y no está leyendo. Lee Generación Idiota. Ese libro tiene muchos datos sobre eso. Estoy impresionada. Y bueno, y es que así salen. Es que así salen porque la lectura cognitivamente genera efectos. La lectura te formatea de una manera. Sí, claro. Capacidades analíticas. ¿Qué está haciendo el TikTok? El TikTok nada, está anestesiando. Sos un muerto en vida, sos un zombie que está recibiendo Eso es lo nada. Sí, pero parecen idiotas. Idiotas. Y con el dedo así, ¿cómo se dice? Scrolleando. Entonces, Dios mío, los veo en la calle y digo, ¿qué les pasa? Trick. Mira, yo tengo un régimen de lectura más o menos de entre 6 y 8 horas por día, solo de lectura. ¿Y qué estás leyendo hoy? Bueno, ahora estoy con temas de la Revolución Francesa y estoy leyendo a un autor que fue un filósofo de la historia que se llamó Koselleck, porque, bueno, es para mi tesis universitaria, entonces estoy metido en autores. Pero lees entre 6 y 8 horas. Sí, entre 6 y 8 horas, obviamente, cuando estoy gira como ahora, no, porque no está ese tiempo. Obvio. Esta mañana leí 2, por ejemplo, me levanté 2 horitas antes y leí 2 horas, pero en general en gira es muy difícil. Ahora, entre 6 y 8 horas por día, uno puede decir, qué maldición que es tu vida, es que a mí me encanta. Entonces, por eso vuelvo al punto. A mí me encanta leer y escribir. Eso es lo que más me gusta de la vida. Segundo punto, las conferencias también. Las disfruto, punto. Pero leer y escribir es lo mejor que me puede pasar. Y después, los medios ya están en un nivel más por abajo, porque no todos tienen la amabilidad que vos tenés. Que aún yo sabiendo que vos tenés algunos puntos en los cuales no acordás conmigo, y está perfecto que así sea, vos me tratás bien. Ahora, generalmente el periodismo trata de destruirte. En general te tratan de destruir. Entonces, mis entrevistas no son amables como esta. De hecho, en este país se dio lo más bizarro que me pasó, creo que en toda mi carrera, que fue lo de una periodista que se quiso sacar hasta el sostén en vivo. Entonces, generalmente son una guerra. Por eso, para estar en paz, leyendo, escribiendo, es el paraíso. Las conferencias, está bien. Y los medios, ahí a veces se sufre un poco. Bueno, escúchame, que el milagro sea en verdad hacer lo que a uno le gusta. Es un buen milagro. Sí, no todo el mundo puede decirlo. Y ahora, o sea, no me gusta, pero tengo que ir a la pausa. Vamos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Agustín Laje. Estamos en el tramo final con Agustín Laje y, bueno, tengo muy poco tiempo, pero hagamos pues una especie de ping-pong. Dale. Digamos, no sé, ¿qué aspecto perverso de la sociedad actual de verdad te da pesadillas? El idiotismo. La sensación de que cómo despertamos a esta gente de este sueño idiotizante en el que estamos viviendo. El idiotismo. El idiotismo, ¿por qué? Porque para la gente que no ha leído tu libro. Te pongo un caso. Se supone que vivimos en democracias. Sí.
Ahora, ¿de qué vale un voto cuando el voto no se razona? Y la pregunta es, ¿hay educación política como para que el ciudadano realmente razone su voto? Seamos sinceros. Vamos a hacer una encuesta allá afuera a la gente que habitualmente vota y les preguntamos, ¿y qué hace un diputado? La gente no sabe. ¿Y a qué poder pertenece un ministro? Yo te puedo asegurar, el 99% de la gente que vota no tiene idea de estas cosas. O sea, tú vas por el voto voluntario. Yo voy, yo voy por una educación política. Yo creo que al poder le conviene tener una sociedad idiotizada que busque de la casta política emociones. Sí, claro, para dominarla y ellos para robar mejor. Exacto. Entonces, ha habido un proceso de destrucción de las condiciones sociológicas de una democracia que es educar políticamente al pueblo. Totalmente. Y eso a mí me aterra, porque es que no sé por qué la gente va a votar a un candidato porque le gusta el perro que tiene. Y en Argentina votamos a Alberto Fernández, entre otras cosas, porque tenía un bellísimo collie. Le hicieron una cuenta de Instagram al perro porque se dieron cuenta que eso daba votos. Eso me aterra. Digo, estoy rodeado de completos idiotas. Y tenemos ahora un perro de presidente. Y así no fue. Votamos a un perro y tuvimos un perro. Un tipo que subió con 60 pesos $1 y ahora está en 416. Bueno, nada, no voy a meterme ahí. No voy a meterme ahí. No a la política. Ya. Digamos, ¿cuál es el valor que más aprecias en una persona? La honestidad. Yo, por ejemplo, recibo muchas críticas. Las críticas honestas son lo mejor que me puede llegar, porque es lo que me permite mejorar el trabajo. Y lamentablemente las críticas honestas en general no son muchas, pero cuando aparecen, mejoran lo que hago. Hay un chico con el cual después me hice muy amigo, Pablo Pozzoni, que me hizo una serie de críticas fulminantes al libro negro de la Nueva Izquierda que me permitieron modificar muchas concepciones y eso terminó en un libro llamado La Batalla Cultural. ¿Perdonas la traición? No. No tengo ahora en mente quién me ha traicionado, pero probablemente lo han hecho muchas veces. Y en el sentido de perdonar, o sea, en el sentido de guardar rencor, no le guardo rencor. ¿Sabes qué hago? Esa persona ya no existe. Claro. Ya está, la saco de mi vida. Pero la sacas de tu vida. La saco, sí, ya no vale la pena. Ok. Sí, porque es duro, ¿no? Y claro, es que ¿cómo restableces la confianza? Ese es el punto. Al unísono. ¿Cómo recuperas la confianza? Sí. Muy complicado. Por eso la honestidad es lo que más valoro. Que yo siempre relaciono, y con esto voy a terminar, la vida como una montaña, ¿no? Porque creo que todo el tiempo estamos escalando, a veces nos caemos y vaya que nos estrellamos. En otras como que tenemos miedo a seguir subiendo, en fin. ¿En qué parte de tu montaña estás, Agustín? Uy, qué buena pregunta. Espero estar en el primer cuarto. Es decir, tengo 34 años, no es que esté todavía tan joven, pero espero vivir algunas décadas más. Por supuesto. Y espero además de que la potencia de mi trabajo sea exponencial, así como la tecnología. Es decir, que en los próximos 30 años yo pueda llevar a un nivel exponencial lo que he hecho en estos años, gracias a que ya he podido conseguir sólidas bases para poder desarrollar nuevas ideas. Entonces, en ese sentido, espero estar pasando en este momento, digamos así, el primer tercio de la montaña. ¿Y cómo quieres verte a los 64? ¿Cómo te imaginas? Con muchos libros más publicados. Me encantaría dar clases. ¿Ser profesor? Okay. Me encantaría. El problema es que es muy difícil hoy. Como están las universidades, me sacan las patadas. No tienes tiempo. Sí, me sacan las patadas. Bueno, y además no tienes tiempo. ¿Y después? ¿Profesor, con libros? Y con una familia unida, poder educar a mis hijos. ¿Con hijos? ¿Con una esposa? Sí, sí, exactamente. Una vida normal. O sea, la vida, vamos a ponerlo así, de una persona que ama el campo intelectual. Cierro mi programa. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? En el nombre de la libertad. No hay educación sin libertad. Educar tiene que ser algo que le genere placer a la persona que está siendo educada. Es decir,
Aristóteles en la metafísica empieza de esa forma. El hombre recibe placer cuando conoce. Eso que hoy llaman educación, que es tedio absoluto, no es educación, es una pérdida de tiempo. Los chicos van ahí, se aburren, la pasan mal, no les interesan lo que leen, no reciben el placer del conocimiento. Yo pienso educar a mis hijos para que encuentren el placer, el elevadísimo placer del conocimiento, que es mucho más placentero que estar scrolleando por TikTok. Desde muy chicos les voy a hablar sobre libros, va a haber libros en mi casa, no va a haber pantallas, yo no tengo televisión. No veo televisión, no me interesa perder el tiempo, y perdón porque sé que estamos saliendo por la televisión, pero es que la mayoría de la oferta televisiva no es esta, es otra cosa. En mi casa no va a haber televisión, va a haber libros. Vamos a volver a una cultura del libro y eso yo estoy seguro que va a generar personas inteligentes. Y por lo menos informadas. Sí, pero informadas y que sepan discriminar la información, sí, claro, y sacar conclusiones, ¿no? Gracias, Agustín. A vos. Gracias, Milagros. Gracias por venir al programa. Que te vaya bien en esta nueva aventura por Lima y espero verte pronto. Ojalá que sí. Muchas gracias. Te agradezco. Tengo que cerrar el programa. Yo me voy a quedar con lo que ha dicho Agustín sobre este momento que a muchos nos ha ocurrido y de repente ustedes también están pasando por algo parecido, ¿no? En el momento que es un momento cumbre en el que uno dice, ¿realmente estoy haciendo lo que yo quiero? ¿O solo estoy pensando en la plata? Como decía Agustín Laje. Entonces, sí, el camino de la incertidumbre puede generar mucho temor, mucho pánico, mucha angustia, pero cuando empiezas a descubrir que lo que haces realmente es lo que te gusta, lo demás viene por añadidura, me van a perdonar. Así que me quedo con eso, con la valentía, con las ganas de decir, no, mejor no voy a ser ingeniero, mejor me voy a dedicar solo a leer y a escribir, y lo que venga, y ustedes también en casa. Yo sinceramente deseo que estén haciendo lo que más les gusta. Que estén bien, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje.